Hola Peñita, soy Héctor Bacui, soy artista multidisciplinar o una persona que intenta hacer muchísimas cosas y os voy a explicar un poco mi historia y cómo he llegado a trabajar de esto o a vivir de esto. Yo dibujaba de pequeño, como todo niño, dibujaba donde podía, en clase hasta en la mesa, en los márgenes de los libros, en todos lados, en la agenda, donde podía. Cuando tenía 5 años mis padres me apuntaron a música, a solfeo, y luego ya empecé con el saxo. Estaba como todo el rato rodeado de arte, por mis dibujos y por mis estudios extraescolares. Y en la ESO, en primero de la ESO, coincidí con un chaval en clase que tenía un juego del ordenador que se llamaba Getting Up, iba de graffiti, y el chaval este ya pintaba. Entonces me enganchó un poco a lo que es el graffiti, a ese mundillo, y nos íbamos a pintar cuando podíamos, íbamos a Rieras, a muros libres de Barcelona, y a la vez yo jugaba al juego ese de la Play. Yo en primero de la ESO me metí en el conservatorio estudiando violín, en cuarto de la ESO lo dejé, o sea, no llegué a acabar el grado medio porque me quería centrar en las artes plásticas. Cuando acabé cuarto de la ESO me metí en bachillerato artístico en la Escuela Massana de Barcelona y allí pues también coincidí con un montón de gente que pintaba graffiti, pintaba murales, muchos tatuadores que ahora son bastante pros. También hicimos como una crew de graffiti, íbamos cuando podíamos a pintar, bueno, íbamos casi todos los fines realmente, a pintar a Rieras y hacíamos barbacoas y tal, y allí como que aprendí a pintar sobre pared y en gran formato. Justo por aquella época, los Mixed Media, que era una crew bastante potente, claro, pintaban murales en fachadas enormes, aún no se conocía como el muralismo así que moderno que conocemos hoy en día, pero a nosotros nos flipaba. Y yo decía, guay, es que quiero hacer esto sí o sí de mayor, quiero vivir como esta gente y que se me conozca en el mundo entero. Y entonces justo acabé bachillerato artístico y me metí a un grado superior de artes aplicadas al muro, en la misma Escuela Massana. Yo vivía muy cerca de la Montana Colors, que era la tienda de sprays de Barcelona, de la marca Montana, y tenían una galería. Entonces allí iba y siempre había exposiciones pues tanto de grafiteros como de artistas de arte urbano y podía ver pues un poco la movida que había por entonces, que estaba cociendo y que prometía bastante. En el grado de artes aplicadas al muro había una clase que era pintura que duraba 6 horas a la semana y era bastante libre y pintábamos, es un aula enorme donde era todo caballetes y podíamos pintar más o menos lo que queríamos. Luego teníamos que presentar un proyecto de cada serie que hiciéramos y nos enseñaron un poco pues eso, las técnicas y nociones sobre la pintura sobre lienzo. Pintábamos sobre todo con acrílico, óleo y con técnica mixta. También nos daban vidrieras, cerámica, fresco, esgrafiado, o sea, hacíamos como todas las artes que se pueden hacer sobre el muro. Luego cuando acabé el grado de artes aplicadas al muro, nos venimos a vivir a Zaragoza y yo me quería meter en ilustración, pero no pude entrar, entonces hice un grado de medio año de cámara de cine, vídeo y televisión, o sea, operador de cámara. Hice las prácticas en Aragón Televisión y no toqué una cámara en todas las prácticas, todo hay que decirlo, pero bueno, en ese curso de medio año aprendí bastante sobre cine, sobre planos y también sobre luz. Hay que aprovechar un poco todo lo que, pues eso, no entré en ilustración, pero pude, o sea, gané otras cosas. Y seguramente si hubiera entrado en ilustración nunca hubiera estudiado nada relacionado. Sobre cámara, producción. Luego sí que cuando acabé el curso este de medio año conseguí entrar en ilustración en la Escuela de Arte de Zaragoza. Y nada, mientras tanto yo iba haciendo algún encargo, me salió el primer encargo de mural que lo hice en un bar en mi pueblo, en Calanda. Cobré muy poco porque, claro, realmente yo era grafitero y no sabía cuánto cobrar. Poco a poco toda esa gente de Barcelona que he dicho, los de Mix and Media, Sawe, los Etam Crew, ya empezaban a hacer cosas muy tochas. Entonces, nada, yo en ilustración iba haciendo algún encargo, iba pintando lo que podía en casa en lienzos, con el espacio que tenía y dibujando un montón. Yo por aquella época tenía una tableta gráfica que la conectaba al ordenador, a un portátil, ilustración digital, eso le daba bastante caña. En ilustración en el grado gané algún concurso, me presentaba todo lo que podía y mientras tanto también iba haciendo encargos pequeños de murales, tal, y entonces me iba dando a conocer. Luego ya cuando acabé el grado superior de ilustración hice la prueba de acceso al grado de diseño gráfico, a la carrera, en la ESDA aquí en Zaragoza y me cogieron, o sea, yo quería tener como el tridente, como pintura, ilustración y diseño. Me hubiera gustado hacer bellas artes, pero que irme a Teruel o volver a Barcelona era un poco movida, entonces nada, me quedé en diseño. Y nada, estuve muy bien, aprendí muchísimo sobre composiciones, diseño, coger el gusto y tener gusto y practicarlo para hacer las cosas mejor y más bonitas. Aprendí también mucho sobre tipografía,
exposición. Mientras tanto, yo ya tenía como una pequeña cartera de clientes, ya me había dado a conocer por la zona de mi pueblo, el Bajo Aragón y tal, y aquí en Zaragoza, pues poco a poco me iba introduciendo en la movida. Y eso, justo cuando hice las prácticas en cuarto de carrera, las hice en un estudio aquí de diseño, en 12 caracteres, y me fue muy bien, bueno, me gustó muchísimo, aprendí muchísimo de lo que es un estudio de diseño. Y nada, justo me iban a pasar un encargo, me hice autónomo antes de acabar la carrera, o sea, en el último trimestre me hice autónomo, estábamos con el TFG, un poco movida todo, pero bueno, nada, justo me hice autónomo y el primer encargo que me iban a pasar siendo autónomo, pues al final denegaron el presupuesto, entonces, claro, yo me había hecho autónomo y era un poco movida, porque digo, ¿y ahora qué? Yo había saltado del precipicio y estaba como, ¿ahora qué hacer? Nada, salieron más encargos de diseño, muy poco a poco, con cuentagotas, y de mural, pues yo me iba moviendo muchísimo. Me presentaba a todos los concursos de murales que veía, concursos de cartelería, subvenciones, a eventos, a cualquier feria de autopublicación y edición. Entonces, nada, me hice autónomo hace 4 años y a día de hoy pues sigo viviendo de esto. Cada vez tengo más clientes, cada vez hago más trabajos, proyectos súper variados y ha valido muchísimo la pena. O sea, llevo, pues eso, 2 grados superiores, una carrera, no hace falta hacer tanto, ni a lo mejor sí, o sea, a lo mejor te apetece estudiar 5 carreras, un máster, que si tienes ganas y te esfuerzas, puedes conseguirlo y sobre todo moverte, porque los clientes no van a llegar a tu casa y sobre todo eso, o sea, aprovechar Instagram ahora que está a fuego, aprovechar TikTok, aprovechar lo que sea. Así que eso, os animo a que os hagáis autónomos, o no sé, o al menos lo intentéis, que el primer año está bien, luego ya viene el infierno. O sea, está guay. Si te mola tu trabajo, te esfuerzas y le das muchísima caña, compartes tu trabajo, todo eso, pues seguro que sale bien. Así que nada, esa es mi pequeña historia. Bueno, nos vemos.